Bueno, buenos días a todos, ¿vale? Bienvenidos a esta sesión del plenario número 9 y número 10. En primer lugar, me gustaría agradecer a las 6 por invitarme a presentar estas dos interesantes ponencias y a estos dos expertos, y sobre todo agradeceros a todos los que estáis participando en los mismos, bien a través de los medios online o allí mismo en la propia sala, en el propio evento, ¿vale? Como sabéis, tenemos ahora dos ponencias que tienen un mismo hilo conductor, ¿vale?, que se ha denominado Saber de Salud, Perspectiva Tecnológica. Realmente lo que vamos a tener son dos presentaciones de dos grandes profesionales que nos van a aportar una visión vital sobre el futuro de nuestro sector. En primer lugar, vamos a empezar con la ponencia de don Carlos Jové, que es el Head of Healthcare Iberia Amazon Web Services y que se denomina el Cloud, tecnología clave en la sanidad del futuro. Carlos es ingeniero técnico en informática de gestión, ha desarrollado su carrera alrededor de la administración pública y de la sanidad en diferentes multinacionales como MC, Oracle, y actualmente está en Amazon Web Services, ¿vale?, donde os digo que tiene este puesto de Head of Healthcare para Iberia. Y donde su principal reto hoy en día es y yo creo que es muy loable, mejorar la salud de los ciudadanos a través de la transformación de la industria, de nuestra industria, de la industria sanitaria, y la innovación a través del cloud. Yo creo que es un reto que todos compartimos, que es interesante, que a todos nos aporta y, por tanto, nos va a dar muy buena visión de sus opiniones, de cómo está su empresa y sus experiencias actualmente. Y sin más, pues le doy paso para que comience su presentación. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias también a las 6 por permitirnos participar hoy en estas jornadas, pues híbridas, ¿no?, con presencia virtual y local. Un poco como comentaba Ignacio y como ya he adelantado, el objetivo mío hoy es contaros un poco cómo vemos la sanidad o el futuro de la sanidad, ¿no? Para ello sí que me gusta primero empezar bueno, pues contaros quiénes somos, ¿no? En Amazon seguro que conocéis Amazon, pero bueno, lo que es importante es que conozcáis cuál es nuestra razón y cómo funcionamos, ¿no? Lo primero es que siempre ponemos al cliente primero y que cuando hacemos cualquier cosa es porque el cliente la necesita, o en este caso, en caso sanitario, sería el paciente, ¿no? La segunda es que nos dedicamos a inventar y a innovar, ¿vale? Somos una empresa muy innovadora. Y la tercera es que somos pacientes, ¿no? Que cuando decidimos que algo tiene sentido para nuestros clientes, lo ejecutamos y somos pacientes a lo largo del tiempo, ¿no? A raíz de ahí viene nuestra inversión en sanidad, en Amazon Web Services. Llevamos más de 14 años en el mundo cloud, como empresa cloud. Amazon Web Services es la empresa, el brazo armado de cloud de Amazon, ¿no? 14 años llevamos como plataforma cloud, más de 7 años con esta dedicación específica en sanidad. Y bueno, pues dentro de nuestro equipo sanitario, que tenemos tanto médicos como bioinformáticos, bueno, bioquímicos, expertos en información poblacional, radiólogos, etcétera, bueno, pues la media de conocimiento que tenemos en el mercado es de 17 años a nivel de experiencia profesional, ¿no? Que es algo que nos da, bueno, pues el conocimiento del sector para poder ayudar a nuestros clientes de la mejor manera posible. La última slide un poco de presentación de compañía, porque sepáis también quiénes somos a nivel de cloud. Bueno, pues somos el líder según Gartner, en el cuadrante mágico de Gartner, por 10º año consecutivo, ¿vale? A nivel de tecnología, de infraestructura y plataforma cloud. Y a nivel de seguridad y compliance en el mundo sanitario, a nivel español nos aplica pues GDPR y Esquema Nacional de Seguridad, con los cuales, bueno, pues cumplimos con la parte que nos corresponde y habilitamos para que vosotros podáis cumplir con la que os corresponde a vosotros. Pero también es importante que todo nuestro foco está puesto en que los servicios sean, no solo cumplan la normativa, sino que sean útiles para nuestros clientes, en este caso el sector salud, y cumplen también, bueno, pues con normativas como HITRUST o IPA en el sector americano, ¿no? Todos nuestros servicios ya salen con certificación IPA, por ejemplo. Hoy lo que os quería comentar yo un poco alrededor de innovación en sanidad, principalmente es que estamos viendo, casi todo va a ser ya en la ponencia anterior, ¿no? Veíamos como los 4 expertos que hablaban
hablaban de esa transformación, de que han visto alrededor de, bueno, pues de telemedicina, de cómo poner al paciente en el centro. Un poco lo que nosotros estamos viendo y lo que yo os voy a contar hoy es alrededor casi de casos prácticos sobre todo lo que han contado ellos, principalmente anteriormente, ¿no? La primera pata que nosotros vemos en la transformación de la sanidad es la transformación de IT, que, bueno, pues que tiene que avanzar, ¿no? Antes decía Palomé que creo en tema de data lakes, tema de análisis de datos, también lo nombraba Ángel. Bueno, pues como esa transformación de IT, tanto del mundo físico al mundo híbrido, o el mundo on-premise al mundo híbrido, como la parte analítica necesaria. Una segunda pata que también es muy importante, que es la medicina predictiva, ¿no? O la predicción de eventos relevantes, tanto en eventos clínicos como en eventos operativos, lo cual tiene mucho sentido. Veremos algunos ejemplos. Y una última parte que ellos también comentaban, de personalización de la experiencia del paciente, ¿no? En cómo personalizamos el que el paciente esté en el centro y realmente sea una relación paciente-médico y no médico-paciente, ¿no? Que alguien lo ha nombrado también anteriormente. La primera pata de transformación de IT, bueno, pues lo que estamos viendo es que hay últimamente muchos temas de problemas en seguridad, problemas con malware, estamos viendo el COVID nos ha afectado a todos y hemos visto cómo hemos pasado a trabajar de local a remoto, que hemos visto, bueno, pues gente que necesitaba nuevas maneras de interactuar y médicos que necesitaban nuevas maneras de interactuar. Y bueno, pues para ello lo que sí que hemos visto es, bueno, pues diferentes cosas, ¿no? En España, por ejemplo, hemos visto como uno de los gobiernos regionales, para implementar el teletrabajo, básicamente lo que ha hecho es con VMware y con la tecnología de VMware Cloud en Amazon Web Services, pues ha virtualizado toda la aplicación de historia médica y la ha mandado directamente a todos los médicos que han sido diagnosticados positivos pero asintomáticos y podían trabajar, pues les ha puesto a trabajar en casa en menos de 7 días, ¿no? Y esto es algo que bueno, pues que ha habilitado la nube y que habilita la posibilidad de hibridación de esa tecnología, ¿no? Otras tecnologías que sí que estamos viendo a nivel de hibridación o uso de cloud, pues en todas las tecnologías de inteligencia poblacional. Aquí, por ejemplo, Orion Health, bueno, pues tiene toda su plataforma sobre Amazon Web Services, ¿no? Con más de 110 millones de pacientes en 15 países. Pero también podemos hablar de Cerner, podemos hablar de Philips, podemos hablar de General Electric. Cualquiera de estas plataformas, bueno, pues están en Amazon Web Services para ofrecer a los servicios de salud pues toda esa capa de inteligencia poblacional y de Big Data que se necesita a día de hoy, ¿no? Y por tercer ejemplo frente a este primer pilar de transformación de IT, podemos hablar de interoperabilidad, ¿no? Muchas veces hablamos de interoperabilidad, ya no solo entre los servicios del propio centro de salud y los nuevos servicios de movilidad o de interacción con el paciente, sino también entre los diferentes centros de salud, incluso los diferentes países, ¿no? Change Healthcare en este caso es el mayor payer americano, el pagador americano de servicios médicos, y básicamente lo que han establecido es sobre Amazon Web Services una capa de interoperabilidad basada en Fire para que cualquier hospital pueda conectarse con ellos y bueno, pues solicitar cualquier acto médico y pago que deban hacer, ¿no? Fruto de este trabajo y de otros que hemos hecho con otros clientes, bueno, pues ya hace tiempo que desde Amazon lanzamos la posibilidad de montar interfaces Fire de modo serverless, sin servidores, ¿vale? Eso es un acceso a un blog post que podéis acceder sin problema, donde básicamente cada vez que haya una interacción es lo que se ejecuta y nosotros nos encargamos de modificarlo. Y últimamente lo que hemos hecho ha sido crear una solución open source, Fire, básicamente para que se pueda implementar, unas APIs Fire, para que podáis implementarlas sin ningún tipo de problema, que se llama Fireworks on AWS. Os invito a que las miréis porque son bastante interesantes, ¿no? Adicionalmente, ya como último punto en este pilar de la transformación de IT, lo que estamos viendo es que es muy importante el intercambio de datos y el intercambio de información entre diferentes científicos, entre diferentes centros de salud, entre diferentes regiones. Bueno, pues AWS lo que ha creado es un servicio que se llama Data Exchange, donde básicamente lo que hacemos es proveer de una capa de distribución a cualquier tipo de información que vosotros queréis tener. Oye, yo quiero tener toda mi imagen radiológica de lesiones de rodilla para el análisis de mejoras a futuro, ¿no? Y quiero compartirla pues entre una región y cualquier otra región. Bueno, pues lo podéis poner. Otras regiones pueden utilizarlo sin ningún tipo de problema. Lo puede utilizar la industria farmacéutica o médica si queremos hacerlo. Incluso podemos comercializarlo, ya sea en una dirección o en otra. Puede ser gratuito, puede ser comercializado, ¿no? Esto al final nos vale pues para datasets simulados, para cualquier dataset anonimizado,
o incluso para Open Data, ¿no? Cuando queramos crear un catálogo de Open Data o un repositorio Open Data, bueno, pues podemos hacerlo gracias a esta tecnología que habilita que cualquiera pueda utilizarla sin ningún tipo de problema. A día de hoy tenemos más de 130 catálogos de datos en Sanidad y Life Science ya subidos en la plataforma. Como segundo pilar, podemos hablar bueno, pues todo lo que son predicción de eventos relevantes en sanidad, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que diferenciar en dos cosas. La primera serían lo que son los eventos clínicos. Antes hablaban también los expertos sobre cómo poder ayudar al médico en ciertas decisiones, cómo hacer bueno, pues ciertas cosas de manera automática. Y también, bueno, pues podemos ayudar de manera operativa, ¿no? No solo el Machine Learning tiene que ir ayudando al doctor o al médico, sino que también puede ayudar en procesos y en mejoras iniciales. Y luego veremos además cómo lo ha hecho durante la época de COVID, de cómo hemos ayudado durante la época de COVID, ¿no? Antes de esos ejemplos, sí que me gustaría entrar un poco más en detalle de por qué Machine Learning y por qué Amazon, ¿no? Amazon Web Services es el mayor proveedor cloud donde corren cargas de Machine Learning a día de hoy. Tenemos decenas de miles de clientes ya corriendo sus cargas de Machine Learning sobre nosotros. Y para que os hagáis una idea del volumen, el 81% de las cargas de Deep Learning en la nube corren en AWS y el 85% de las cargas TensorFlow en la nube corren en AWS, ¿vale? ¿Por qué es estos ratios y por qué tenemos este tipo de estadísticas? La primera es porque no solo proveemos tecnología para que se pueda relacionar Machine Learning, ¿no? o realizar Machine Learning, sino que proveemos de la más amplia y más profunda capacidad de servicios de Machine Learning, para que cualquier necesidad que tengamos, y luego veremos los 3 pilares que utilizamos, pues pueda ser cubierta independientemente de que sea un data scientist súper experto y necesite una GPU específica o simplemente necesitemos una API para integrar con nuestra historia clínica y que sea capaz de analizarnos en lenguaje natural el texto que ha escrito un doctor en esa historia, ¿no? La segunda razón por la que se utiliza nuestra plataforma es porque hemos conseguido, a través de SageMaker, bueno, pues democratizar el uso de Machine Learning, ¿no? SageMaker es básicamente una plataforma que lo que hace es independizar el uso de infraestructura a los desarrolladores y científicos de datos para que puedan focalizarse solo en la creación de valor, en la creación del algoritmo, entrenado del modelo, todo el debugging del modelo, tuneo de ese modelo y monitorización posterior, ¿no? Y ese ciclo reiterativo que tiene un proceso de Machine Learning. Y por último, la integración con la plataforma. No tiene sentido hablar de Machine Learning, inteligencia artificial, si no estás integrado con el resto, ¿no? Hemos hablado antes de datos, pues tienes que tener los datos donde puedas entrenar tu modelo y cómo puedes hacer las cosas, ¿no? Pues al final, toda la integración con esa plataforma, tanto a nivel de cómputo, de almacenamiento como de seguridad, que es muy importante en el mundo sanitario, y de capacidades analíticas, pues hacen que al final la plataforma provea de un servicio end-to-end, ¿no? Como os decía antes, nuestra propuesta está basada principalmente en tres principales pilares. Un primer pilar de infraestructura y donde, bueno, puedes correr cualquier framework que necesitéis sobre virtualmente cualquier tipo de capacidad de máquina o de cómputo, con GPUs, FPGAs, chips de inferencia propios. Básicamente se puede hacer cualquier cosa que necesitemos a nivel de infraestructura, ¿no? Cuando queremos simplemente dedicar a nuestros desarrolladores, como decíamos antes, o a nuestros expertos en científicos de datos a focalizarse en el algoritmo e independizarse de esa infraestructura, pues hemos creado SageMaker, que ya lo hemos comentado anteriormente. Y por último, una capa de inteligencia artificial donde los servicios ya están creados y nosotros los hemos puesto a disposición de terceros, que básicamente es lo que nos han pedido nuestros clientes para que creemos para ellos, y se pueden utilizar a nivel de API, ¿no? Y esto es donde vamos a utilizar un poco los ejemplos de más adelante. Hay opciones de visión, veremos cómo se aplica los servicios de inteligencia artificial en visión al entorno sanitario, opciones de voz, ¿vale? Voz a texto, texto a voz, incluso en médico hemos hablado antes de la capacidad de entender y traducir, ¿no? O transcribir el lenguaje médico, opciones de texto, ¿vale? Entendimiento del lenguaje natural, extracción de entidades, luego veremos algún ejemplo. Bueno, buscadores, chatbots, esta mañana creo que era Beni el que hablaba también de cómo a futuro, ¿no? Pues todos los asistentes conversacionales, veremos algunos ejemplos también. Bueno, personalización, forecast, detección de fraude y demás, que en el mundo sanitario pues a veces tiene también sentido, ¿no? La detección del fraude. Por ver algunos ejemplos de la tecnología, por ejemplo, es Amazon Recognition, es nuestro sistema de visión, nuestro servicio de visión. Básicamente lo que permite hacer es detectar texto o tipo que hay una imagen dentro
de la misma y decir, oye, bueno, pues en esta imagen tengo estos datos, es capaz de entender si esos datos con algún otro servicio, si esos datos son información protegida, información personal que no deben estar nombrándote y te dice dónde están, ¿no? Incluso podemos anonimizar esos datos para que no aparezcan en algún caso. Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo ya en algún hospital de España. Básicamente, meten en la radiografía, ven qué es lo que está sobreimpreso sobre ella y son capaces de detectar dónde está sobreimpreso y, bueno, y lo tapan en caso de que haya que anonimizarlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Otro de esos servicios de inteligencia artificial que gestionamos o que tenemos es Textract, ¿no? Textract básicamente entiende el texto escrito en un formulario, pero no solo es, oye, pues saco todo lo que pone en un formulario, sino que es capaz de compaginar pares de clave-valor, ¿no? Y decir, oye, pues esto que he detectado es un nombre, esto que he detectado es una fecha, esto que he detectado es una dirección. De tal manera que te permite directamente meterlo en una base de datos y poder utilizarlo, ¿vale? Esto es algo que, bueno, pues hace muy fácil el hecho de, bueno, pues escanear cualquier tipo de formulario o cualquier cosa que tengamos que tener, pues hacerla y meterla y aportar valor, ¿no? Antes hablaban de mucha información no estructurada o de mucha información de la cual no somos capaces de sacar valor. Bueno, pues esta es una manera de que seamos capaces de hacerlo de una manera súper fácil. Esto es una llamada a una API. Metes la imagen y te devuelve los pares clave valor, ¿no? Como último ejemplo de inteligencia artificial y de servicios ya creados es Comprehend Medical, ¿no? Comprehend Medical es un servicio nuestro dedicado a parte médica, donde básicamente su objetivo único es introducir el texto libre que hay en historia clínica, ¿vale? De tal manera que somos capaces, entendiendo ese texto, de entender la geografía, el género, la edad, el historial médico, anatomía, síntomas, diagnósticos, tratamientos, si se han hecho algunas pruebas, cuáles han sido los resultados de las pruebas, si hay medicación, cuál es la medicación que se le está dando y si está escrito cuál ha sido ese resultado. Bueno, al final lo que nos permite es sacar valor de la información no estructurada. Y lo mismo, a través de una API. Tú metes el texto y él te devuelve toda esta información y entendiendo el contexto médico, ¿no? También hay otro médico que no he puesto ejemplo, que básicamente es una transcripción, ¿no? El hecho de que tú puedas hablar y que directamente con el stream de audio seamos capaces de transcribir lo que está hablando un médico y un paciente a nivel, teniendo la ontología médica en mente. Como otros ejemplos dentro de cómo el Machine Learning ha ayudado durante esta crisis, vamos a ver dos ejemplos aquí sobre bueno, pues predicción operativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hemos visto ahora unos clínicos, ahora vamos a ver algún operativo que también tiene algo de clínico, ¿no? En este caso, Kipler es uno de nuestros partners especialistas en Machine Learning. Ha creado un cuadro de mandos que está abierto, al cual podéis acceder. Si ponéis Kipler COVID en Google, lo podéis encontrar sin ningún tipo de problema, donde aparte de pintar en ese cuadro de mandos cuál ha sido o cuál es la evolución de la pandemia en los principales KPIs, ¿no? Pues ingresos, altas, fallecimientos, ingresos en UCI, altas de UCI. Aparte de pintarlo, lo que ha generado es un modelo de Machine Learning capaz de predecir qué va a pasar en 3-4 días, ¿vale? Esto inicialmente se hizo para la Comunidad de Madrid. A día de hoy, si entráis, lo podéis ver para cualquier comunidad de España, ¿vale? Ya está disponible para cualquier comunidad. Incluso pueden ver datos agregados por varias comunidades o por todas, e incluso también con datos internacionales, ¿vale? Para poder comparar. Y otro de los ejemplos que también se han utilizado es Sherpa. Sherpa es una empresa de inteligencia artificial del País Vasco que básicamente ha ayudado al gobierno de la región a predecir la capacidad de uso de las UCIs, ¿no? El hecho de ser capaz de a 7 días decir, oye, ¿qué va a pasar y cómo las vamos a utilizar? Estos han sido dos modelos que se han construido sobre la plataforma de Amazon Web Services para España en esta crisis, ¿no? Ya hablando un poco más a futuro, Axial 3D es un partner que tenemos en Inglaterra, en UK, que básicamente ellos lo que piensan o lo que han creado es que los médicos, cuando ven una imagen de un TAC, que al final es una imagen en 2 dimensiones, les transmitían que, bueno, pues que sabían que había una lesión, pero que no eran capaces de conocer la magnitud ni la localización específica de la lesión. Entonces, bueno, pues iban a quirófano, tenían que abrir y a ver qué se encontraban, ¿no? Muchas veces, oye, sabemos que hay una lesión, pues vamos a ver cómo es de grande, vamos a ver hasta dónde ha llegado, vamos a ver cómo ha tocado, ¿no? Ellos lo que han creado, se han creado un modelo, bueno, varios modelos, ¿no? Pues dependiendo de la lesión, pero varios modelos de Machine Learning que básicamente interpretan la imagen en 2D de un TAC y la convierten en imagen 3D, ¿vale? De tal manera que un doctor lo que hace es recibe
en lugar de recibir un tag o adicionalmente a recibir la imagen del tag, recibe una impresión en 3D de la lesión que va a tener que tratar, ¿vale? El resultado de esto ha sido que el 50% de los médicos que han recibido esta imagen 3D o esta figura 3D han cambiado el cómo iban a abordar una operación, porque realmente pensaban hacerla de una manera y luego la han hecho de otra, ¿no? Y un 40% adicional han dicho que han acelerado el tiempo de operación. Es decir, oye, hemos sido capaces de operar más rápido porque sabíamos dónde teníamos que ir y cómo teníamos que tocar, cosa que antes no nos pasaba, ¿no? Con el impacto en recuperación y con el impacto en tiempo de quirófano, ¿vale? O sea, estamos menos tiempo en quirófano, podemos operar más, el paciente está menos tiempo en la mesa, lo cual la recuperación es mucho, mucho mejor, ¿no? Esta es una tecnología que la verdad es que es asombrosa lo que están haciendo con ella, ¿no? Y otro de los ejemplos de Machine Learning y de la nube, ayer hablaron también, sin ir más lejos, ¿no? de modelos de Machine Learning para el entendimiento del COVID, ¿no? En este caso, el grupo de análisis de imagen diagnóstica del Radboud University Medical Center en Holanda, bueno, pues lo que ellos han hecho, han creado un modelo de Machine Learning en el cual es capaz de, a través de analizar una radiografía y a través de la metodología CORADS, pues decirte, oye, en qué estado o qué estadio está la afección de COVID, ¿no? En este caso, lo que ellos hicieron, tenían toda su plataforma en on-premise. Cuando fueron a crear este modelo y dada la aceptación que hubo a nivel científico, tuvieron que subir toda la nube, eligieron Amazon Web Services para ello y lo que han hecho ha sido ponerlo a disposición internacional para que cualquier científico o cualquier investigador que quiera utilizarlo pueda utilizar el modelo sin ningún tipo de problema y está basado en Amazon Web Services, ¿no? Bueno, y hasta aquí esa segunda pata de predicción de modelos y nos pasamos quizás ya a la tercera y última, que es un poco la personalización del viaje del paciente, ¿no? El cómo mejorar esa interacción, el no estar centrados en el médico, sino centrarnos en el paciente, cómo mejorar la interacción que tenemos con ellos e incluso no solo esa interacción, sino pues también el tratamiento, ¿no? A través de medicina personalizada y demás. Aquí algunos de los ejemplos que tenemos. Babylon, si lo conocéis, si no lo conocéis, os invito a que los veáis y a que veáis la demo. Poned Babylon AWS y os saldrá un vídeo de 3 minutos que es maravilloso. El doctor Ali Parsa es el CEO de Babylon. Básicamente su misión es que haya o que el cuidado sanitario se pueda dar a nivel mundial de una manera sencilla y contra lo que él lucha es que haya muchas poblaciones a nivel mundial que no están teniendo acceso a la sanidad, ¿no? Entonces, lo que ha creado es un modelo de Machine Learning basado en redes neuronales en las cuales es capaz de relacionar síntomas que tú vas transmitiendo, ¿vale? Y decirte qué es lo que te está pasando, ¿no? Al final los resultados han sido que el 92% de las primeras consultas pues se han resuelto de manera digital. Y antes hablaba, yo creo que era Ángel de Quirón, sobre las estrellas de las aplicaciones, ¿no? Bueno, pues tiene más de 25.000 5 estrellas con un 94% de recomendación a nivel de aplicación. Es asombroso lo que hace la tecnología, cómo lo mezcla con la información que hay en la historia médica del paciente y cómo te recomienda ciertos cuidados y ciertas cosas que pues a veces para entornos remotos pues tiene mucho sentido, ¿no? Otra de las tecnologías también de esa mejora del cuidado del paciente es la transformación de los contact centers, ¿no? Estamos detectando, sobre todo nos ha pasado en COVID, muchos contact centers saturados, mucha gente preguntando muchas veces lo mismo, simplemente queremos información y estamos esperando muchos minutos o muchas horas para poder obtenerla. Y el otro lado también, ¿no? El de la gente que está detrás trabajando, pues está poco motivado porque al final está todos los días haciendo lo mismo, todo el rato haciendo lo mismo. No, bueno, pues en el National Health Service de UK, lo que hemos hecho ha sido trabajar con ellos en la implementación de un contact center como servicio en la nube, más una inteligencia con chatbot por detrás que es capaz de entender qué nos está preguntando un paciente, buscar en la información interna que tiene el Departamento de Salud y responder a ese paciente, ¿no? De tal manera que con esto conseguimos reducir un 40%
el número de llamadas que llegaban a agentes, pues porque eran tareas repetitivas. Oye, ¿cuándo me llega mi tarjeta sanitaria europea porque me voy de viaje y necesito tenerla? O, oye, la siguiente cita la he perdido, dime cómo estamos, ¿no? Y muchas otras. Y adicionalmente a esa reducción de esas llamadas, lo que han conseguido es ahorrar casi $650.000 al año y luego tener mucho más contentos a sus agentes, porque al final los agentes sienten que están ayudando a las personas, porque la información que les llega o las peticiones que reciben son, bueno, pues al final que son mucho más importantes para ese paciente, ¿no? En España, bueno, pues a este respecto sobre información y sobre tratamiento ciudadano, pues hemos visto dos tendencias durante la pandemia. La primera de ellas es que ha habido, bueno, pues varios gobiernos regionales que han implementado aplicaciones informativas, ¿no? sobre COVID con nosotros, ¿no? Y han cogido, pues para dar información sobre cuidados que tengas que tener, sobre ciertas cosas interesantes, pues han creado bueno, pues aplicaciones sobre nosotros, incluso sobre Alexa. Alexa es nuestro asistente conversacional a nivel dispositivo, ¿no? De Amazon, con Echo. Bueno, pues sobre Alexa se han creado skills también, bueno, pues con algunas formaciones o qué se debe hacer en caso de que tengamos algún tipo de síntoma, ¿no? O bueno, cualquier otra cosa. Lo han hecho algunas organizaciones sin ánimo de lucro. Y luego también hemos visto cómo ha habido contact centers que han estimado que su crecimiento iba a crecer bueno, pues de una manera sustancial en los próximos días, y lo que han dicho, oye, necesito dotarme de un nuevo contact center con inteligencia por detrás, capaz de, en este caso, asumir hasta 10.000 llamadas concurrentes y capaz de filtrar dónde tengo que mandar esa llamada, ¿no? Es decir, oye, pues si es un tema de COVID sí, o si no es un tema de COVID, pues mandarla a otro sitio. Entonces eso también lo han montado con nosotros y a algún gobierno regional en menos de 7 días, ¿no? Y pasando a la última parte de la ponencia, dentro de esa experiencia del paciente, también como experiencia del paciente entra la medicina personalizada, ¿no? Estamos hablando mucho últimamente de genómica, estamos hablando mucho de medicina de precisión y medicina personalizada. Bueno, pues algunos ejemplos de cosas que hacemos a nivel europeo, a nivel mundial y a nivel España también, ¿no? Illumina, seguro que conocéis Illumina. Illumina es el mayor fabricante de secuenciadores, con un 90% de cuota de mercado en la secuenciación. Bueno, pues toda la plataforma de análisis de ADN que está por detrás de Illumina y que también comercializan como servicio, pues está basada en Amazon Web Services, ¿no? Al final, cuando tú estudias genoma y que de una muestra de saliva eres capaz de sacar 100 gigas en un análisis primario y luego en secundario y terciario otros 100, al menos en cada uno, lo que necesitas es una capacidad de información virtualmente ilimitada, de almacenamiento virtualmente ilimitada, y lo que necesitas también es una capacidad de análisis de esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues Illumina ha confiado en nosotros para poder hacerlo, con más de 10 petabytes, en este caso, como dicen, 90.000 usuarios, ¿no? Otro de los ejemplos a nivel genómico es el Munich Leukemia Lab. Ellos son una entidad alemana que su objetivo principalmente es bueno, pues curar la leucemia y el linfoma, ¿vale? Ellos lo que dicen siempre es, oye, el primer genoma tardamos 13 años en descifrarlo, con 3 billones americanos, 3.000 millones de dólares de coste, ¿no? A día de hoy somos capaces de hacerlo en 3 horas por menos de $1.000. Entonces, esto es una diferencia y ellos han elegido nuestra plataforma, pues como hablábamos antes, ¿no? Esa parte de infraestructura, con FPGAs, con GPUs. Bueno, pues gracias a esa amplitud de tecnología que ponemos a su disposición, pues han elegido nuestra plataforma para poder llevar esta misión a cabo, ¿no? Y por último, un ejemplo en España. En España hay Genomics, si no lo conocéis, Genomics empezó su andadura como parte del Instituto Valenciano de Infertilidad, luego se separó, ¿no? Y su principal objetivo era bueno, pues analizar de manera más profunda los tratamientos de fertilidad que se estaban aplicando, ¿no? De tal manera que fuesen capaces de mejorar el ratio de éxito en esos tratamientos. Bueno, pues en este caso, Genomics en España está trabajando con nosotros pues, para obtener esa misión, ¿no? Gracias a la madurez de la plataforma. Y un poco esto es lo que os quería contar yo hoy. Es dentro de esos 3 pilares, la transformación de IT, la predicción de hechos relevantes y la personalización del paciente, hacia dónde vemos ese futuro que nos va a llegar, y bueno, pues algunos ejemplos de algunos organismos que ya lo han iniciado, algunos forzados, ¿no? Un poco por estas situaciones de última hora, como otros que ya lo tenían puesto más adelante dentro de su estrategia. Ya por acabar, hay un libro, si queréis verlo, hay un ebook en internet, si buscáis El futuro de la sanidad en la nube,
bueno, podéis descargarlo y ver algunos de estos ejemplos que os he mostrado, pero también algunos ejemplos adicionales que creo que podrían ser de vuestro interés. Y sin nada más, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ahí tenéis mis datos y bueno, si que tenéis cualquier duda, tanto luego si tenemos tiempo o por correo, pues podemos tratarla sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Bueno, pues, Carlos, pues muchísimas gracias a ti más bien. Ha estado muy interesante, ¿vale? Y bueno, sin más preámbulos, paso a la siguiente ponencia porque me dicen que vamos muy justos de tiempo, ¿vale? Pero me ha parecido sinceramente muy interesante todas las iniciativas que habéis planteado y muy completas, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente presentación, ¿vale? Nos la va, perdón, nos la va a hacer don Julián Isla Gómez, ¿vale? Y que se denomina Reimaginando la Sanidad, cómo acercar el futuro al presente, ¿vale? Julián es gerente de recursos del grupo de inteligencia artificial en Microsoft Servicios. Él es ingeniero de software y tiene más de 26 años en diferentes de experiencia en el campo de la IT, ¿vale? Es experto en transformación digital y en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la automatización de los procesos en las distintas organizaciones. También, además, es fundador y presidente de la Fundación 29. Esta es una organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Enfocada hacia el mundo de la inteligencia artificial y cómo puede mejorar la salud de las personas. También director científico de la Federación Europea del Síndrome de Dravet, que es una organización europea de pacientes, ¿vale? Vinculada a este síndrome, a la que él se encuentra muy, muy cercano también por temas familiares, ¿no? Y por último, también es miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea de Medicamentos, como representante también de los pacientes, miembro del Grupo Asesor Científico de CiberER, ¿vale? Que es la red española de investigación de enfermedades raras, como supongo que sabéis la mayoría, y forma parte del Grupo de Asesoramiento Terapéutico de Eurordis, ¿vale? Y bueno, lo único con toda esta visión, yo creo que todo su expertise y sin duda su compromiso nos pueden aportar mucha luz en la ponencia que ahora nos va a hacer. Y sin más, pues le doy paso. Muchas gracias, Julián. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Solo confirmar que me oís y podéis ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale, sí. Perfecto. Pues nada, gracias también a las 6 por siempre su amabilidad con Microsoft y su cariño invitándonos a sus sesiones en las que tenemos siempre un gusto en participar. Y bueno, como al final tenemos que ganar un poco de tiempo, vamos a ir directamente con la presentación. Y ya os han comentado un poco lo que hago. Soy un bicho un poco raro dentro de Microsoft, porque me dedico a muchas cosas alrededor de la sanidad. No estoy directamente relacionado con la parte comercial. Mi grupo en corporación es el grupo de Azure y de inteligencia artificial. Pero bueno, yo voy a intentar daros una visión más generalista, no solamente de la parte de Microsoft, sino también como usuario y como actor en este mundo de la sanidad. Esta es simplemente mi declaración de intereses como miembro de la Agencia Europea del Medicamento, que no tengo ningún conflicto de intereses con la industria. Y resiliencia. Bueno, es una palabra muy, muy bonita, ¿no? Que habla de la capacidad de resistir fundamentalmente. Y en este contexto, durante los 6 últimos meses, lo que nos viene a la cabeza es la situación que evidentemente todos estamos viviendo. Y el concepto de resiliencia, a mí me gustaría llevarlo hacia un concepto que Satya Nadella, nuestro CEO, nos habla bastante a menudo, que es la resiliencia digital. Él nos dice que lo que tenemos que intentar desde Microsoft es conseguir que las organizaciones sean resilientes desde el punto de vista digital. Básicamente, ayudarles a digitalizar su información, sus procesos y sus modelos de toma de decisiones de forma ágil. Y el ágil es un poco de qué va esta presentación. Voy a ir rápidamente, y muy rápidamente, igual que ha hecho Carlos, porque no tenemos mucho tiempo, hablando de la explosión de los datos. ¿Dónde hay estructura? ¿Dónde hay que buscar estructura donde no hay estructura? En información médica. Si necesitamos más profesionales o mejores herramientas. Un caso que nos ha pasado en Microsoft durante esta pandemia, que ha sido la persecución de Zoom, que nos ha llevado a innovar rápidamente. Hablaros un poco del mito de la inteligencia artificial, porque desafortunadamente tenemos bastante mito acerca de la inteligencia artificial y lo que en concreto el Machine Learning y el Deep Learning es capaz de hacer.
hablar del fenómeno de la fascinación tecnológica que aprendí en el último congreso de las 6 antes del confinamiento, y un poco de transparencia y predictibilidad y el rol de los pacientes en este mundo digital, porque me gustaría elevar la atención hacia el rol de los pacientes y los ciudadanos en general. Bueno, esto ya lo conocí de sobra, es las nuevas tensiones en el mundo de la salud. Como quería hablar un poco de los datos, me gustaría que os fijarais en el último elemento, de que se generan alrededor de 2.500 exabytes de datos sanitarios. Se generaron en el 2021, igual con esto del COVID generamos más. Y el enorme mercado de la inteligencia artificial que se supone, todavía está por demostrar. 2.500 exabytes. Esto para todos nos supone un problema porque nos cuesta mucho saber qué es, pero básicamente, fijaros, en 2007 el tráfico total de Internet eran máximo 9 exabytes. Y el tráfico anual que tuvimos en 2015 ya era de algo equivalente, 2.000 exabytes. Es decir, ahora generamos en la industria sanitaria tantos datos como todo el tráfico anual de Internet en 2015, hace solo 5 años. Ahí abajo están los punteros al origen de esta información. Ante esa tesitura, la gran discusión nube, on-premise, quizá no tenga mucho sentido porque los datos nos van a comer. Desafortunadamente es posible que la gran explosión de datos haga que no tengamos capacidad interna, capacidad on-premise para manejarlos. Esta es la realidad. Hombre, a lo mejor de repente los data centers crecen hasta el infinito y los discos duros bajan y la mano de obra también, pero no parece sencillo de que esto sea así. ¿De dónde viene esta expansión de los datos? Los grandes generadores que pensamos que provocarán esta expansión de los datos va a ser la genómica. Bueno, más bien todo lo que acaba en ómica, proteinómica, y sabéis, y todos los generadores de información de bajo nivel de biológica. La mayor generación de datos biológicos a nivel de análisis, mayor capacidad de las resonancias, mayor profundidad de las imágenes, y luego todo el tema de los medical devices o no medical devices, los medical devices que se utilizan en casa, pulsera de actividad, diversos aparatos que ahora mismo los pacientes ya están empezando a utilizar en casa, fuera del hospital, y que necesitaremos monitorizarlos. Y luego, encima de esto, para generar sistemas que realmente sean robustos y sean resilientes, tendremos que incorporar datos adicionales, no solamente los datos clínicos. Nos está pasando ahora con el tema del COVID. Los servicios de salud pública, las diferentes consejerías no tienen sistemas en el que les permite integrar los diferentes datos de los ciudadanos. Movilidad, trabajo, usos sociales. ¿Qué pasa con las arquitecturas tradicionales que manejamos en nuestros sistemas de información? Pues tradicionalmente han sido muy monolíticas, centradas en buscar la convergencia hacia los datos o del hospital o del servicio de salud o del centro de investigación, pero ahora ya nos planteamos si realmente esto va a responder a las necesidades del futuro, porque a lo mejor en lugar de una centralización de datos lo que tenemos que buscar son modelos más descentralizados o quizás modelos federados. No tenemos un gran conocimiento de cómo se hacen modelos federados en sanidad, en salud pública. Lo tenemos en investigación y a lo mejor habría que aprender más de cómo los equipos de investigación generan estas redes federadas para compartir datos, algo que nos ha hecho falta durante estos 6 meses de pandemia. Un ejemplo de nuestros compañeros de WhatsApp, algo que la gente no llega a conocer o no conoce es dónde almacena WhatsApp los mensajes. Los mensajes de WhatsApp se almacenan en los teléfonos móviles o más bien en la nube asociada a los teléfonos móviles. Es un gran ejemplo de cómo montas un servicio a nivel global, a nivel de escala, utilizando una jerarquía de datos descentralizada. Esta empresa, que curiosamente no utiliza nube de Microsoft, utiliza nube de nuestros compañeros de Amazon, utiliza nube de AWS, ya está viendo esta situación. Son una empresa norteamericana, en Europa no están. Y tienen un sistema que yo os recomiendo que probéis, sobre todo si tenéis acceso a un proveedor de datos norteamericano, que promete que es capaz de recoger los medical records, los datos de salud, de tus dispositivos deportivos o de salud y tu ADN, y ponértelo todo en una plataforma donde puedas ver estos datos de forma transversal. Es la gran promesa. Hay muchas empresas que dicen hacer esto. Esto lo han hecho. Yo he hecho una prueba con los datos, pues abrir una suscripción gratuita y probarlo, y ya consiguen hacerlo a un nivel que dices, esto me aporta. Como estas empresas, aparecerán muchas más,
porque la agregación de datos será un negocio. Para esta agregación de datos, la sanidad y los ordenadores hablamos el mismo lenguaje, porque hace falta hablar un lenguaje común para poder entenderlo. El intento de Microsoft para que esto se consiga, que es parecido a lo que Carlos ha comentado con el Amazon Comprehensive de lectura de texto médico, es Text Analytics for Health, que básicamente lo que te permite es bucear en texto médico y extraer información. Os voy a enseñar rápidamente un ejemplo. Este es un ejemplo que está grabado, pero lo he grabado yo en mi ordenador. Es un ejemplo real. Este es un medical record, en concreto es uno de mi hijo, de los que tengo acceso. Corto un texto en español, es un texto en español, no tiene mucha trampa ni cartón. Y simplemente utilizando un sistema de traducción automática, uno normal, de las miles de aplicaciones que hay por ahí, cojo el texto en inglés, porque el motor está en inglés. Yo no sé ahora mismo la disponibilidad de este tipo de servicios en español, pero de momento está solo en inglés. Entonces, pego el texto y veréis el nivel de... Es texto real, ya os digo que es texto de un informe médico de mi hijo en concreto. ¿Veis? Aquí el sistema es capaz de identificar partes del cuerpo, las codifica con toda esta serie de estándares, SNOMED, ICD, los que ya conocéis. Es capaz de detectar también pruebas médicas, detectar el valor, conectarlo con la prueba médica que se ha realizado, negaciones. Es capaz de detectar una negación que es algo muy importante, claro, porque ahí lo veis, por ejemplo, ¿no? Hay que evitar las negaciones para no introducirlas en la ingesta de datos. Y bueno, esto es algo que la industria, como habéis podido ver, ya lo estamos proveyendo. Esto está ya a disposición de cualquier usuario que quiera probarlo y genera un JSON que puedes hacer ingesta en una base de datos agnóstica y a correr. Pero el gran problema que subyace a esto es que, igual que en los hospitales tenemos bien estructurado cómo son nuestras plantas para que no se nos caigan, la información médica no es tan sencillo. Los sistemas son sistemas que muchas veces vienen heredados de hace mucho tiempo, muy antiguos, muy legacy, como decimos, y cuesta mucho generar este reinventado, ¿no?, de nuestros sistemas de información. La apuesta de la industria ahora mismo, de la gran industria, también como comentaba Carlos, es FHIR, es un estándar de codificación de datos que me imagino que todos conoceréis, pero que fundamentalmente, como Microsoft lo entiende, es buscando la convergencia de datos asimétricos. Son datos que no son simétricos, vienen de diferentes fuentes y hay que intentar convergerlos hacia el mismo repositorio. Alrededor de FHIR, Microsoft está generando una serie de servicios como conectores para dispositivos médicos, generación de datos, señal, discriminación, señal, ruido, una serie de servicios manejados dentro de Azure que permiten la integración de este tipo de datos. También con dos aproximaciones, claro, porque la gente que quiera montarlo on-premise lo puede hacer bajándose el código abierto, que es un mapeo del que tenemos en la nube, es absolutamente el mismo, para que haya la posibilidad de generar sistemas o on-premise o bien híbridos, y te permite, bueno, pues utilizar FHIR de la forma que mejor consideres adecuada. Poco a poco al principio, intentando pensar hacia hacer algo más grande. Otro movimiento bastante importante en la industria es que tenemos demasiada información en documentos. Esto es un problema que los que trabajamos en ciencia o trabajamos en regulación sobre todo lo vemos día a día. Hay demasiado documento, hay mucha información en Word y nos cuesta extraer esa información. Microsoft es un problema que ya ha visto en toda nuestra suite de... Claro, hacemos Word y hacemos Office, ¿no? Entonces, lo que se intenta a nivel empresarial es generar nubes de conocimiento, en nuestro caso es Microsoft Graph, que permite bucear en este conocimiento, extraerlo y ponerlo a disposición del usuario. Pues esto ahora mismo es algo que la ciencia ya está recorriendo y probablemente la industria médica tenga que empezar a recorrer, que son, un ejemplo son cómo se puede meter información en un notebook de Jupyter, que cuando la gente lo ve al principio dice, ¿qué es esto exactamente? Nosotros lo intentamos resumir diciendo que es como un documento en Word, donde además del documento en Word tienes los datos, el código para operar esos datos, gráficos y herramientas de explotación de los datos y los modelos de datos, todo incluido en un único documento. Y ahora mismo, todos los productos que vamos lanzando, aparte de tener el servicio en la nube, la estrategia de Microsoft es proporcionar estos cuadernos para que la gente los pueda utilizar.
Este, por ejemplo, es el notebook del servicio de nuestro servicio de genómica en la nube. ¿Por qué se hace esto? Para intentar agilizar la adopción. Un problema es que tú puedes lanzar un servicio fantástico en la nube y maravilloso, pero hasta que lo aterrizas en algo real en el hospital te pueden pasar años. Ya sabéis el famoso dicho de que la gente dice que en la sanidad tenemos más pilotos que en British Airways. Bueno, ahora los pobres con el tema este del COVID están en no sé si habrá tantos. Pero es un ejemplo que viene a demostrar que la adopción de la tecnología es costosa. No es tan sencillo generar un modelo, hay que publicarlo, hay que validar la eficacia y si encima lo quieres aplicar en tu rutina clínica, tienes que certificarlo como medical device. Esto produce ahora mismo un fenómeno en el que nuestros profesionales, pues bueno, ya sabéis el tema en boga, ¿no? Están claramente estresados por la capacidad de nuestros sistemas y por la presión que le está generando esta amenaza global que todos tenemos. Para Microsoft, Teams lo queremos poner en el medio, esto a nivel estratégico, que sea una especie de conector de nuestra actividad que hacemos alrededor de los productos, porque si no, tenemos una amalgama de productos que cuesta a veces entenderlos, incluso a los que trabajamos dentro, y lo que intentamos es intentar sistemas que permitan simplificarlo y que se puedan utilizar cuanto antes. Porque ahora mismo el despliegue de Teams, por ejemplo, es bastante grande. Si conseguimos meter una herramienta en Teams, el despliegue va a ser muy rápido. Esta es un poco la estrategia que queremos hacer. Un ejemplo es Teams for Healthcare, que es una solución que lleva ya bastante tiempo, que lo que permite es, si ya tienes Teams desplegado, pues doy soluciones sin código para mis profesionales. Este es un ejemplo en concreto de triaje de urgencia. Hay ejemplos de localización para que saber dentro del hospital, los hospitales grandes, dónde están los diferentes miembros o incluso planificar los turnos de enfermería. Esto es una solución que no necesita codificación, viene ya embebida dentro de Teams y se puede desplegar rápidamente con una pequeña customización. Por este fenómeno en concreto, es una broma que cuesta encontrar desarrolladores y es que es verdad, los desarrolladores son costosos y hacer un desarrollo lleva riesgo de explotación. La respuesta a esto es la estrategia que tiene Microsoft con toda la plataforma de Power Apps. Power Apps lo que te permite es generar aplicaciones sin lo que llamamos con bajo código, sin la necesidad de tener un programador que te codifique, porque cuando tienes un programador codificando, el riesgo de errores aumenta y la capacidad de aterrizar esa solución se hace más difícil. Este, por ejemplo, es una solución en Power Apps que es para habilitar al hospital en modo emergencia, donde se empiezan a contabilizar camas, recursos, nivel asistencial y virtualmente la solución ya existe y hay que adaptarla, simplemente ajustando campos para poderla implementar en tu propio hospital. Este es uno de los movimientos estratégicos que quiere hacer Microsoft y otros proveedores, es decir, acercar la tecnología al usuario del día a día, porque claro, si detrás de esto tenemos que tener un data scientist que haga un modelo en Keras o en TensorFlow y el desarrollador y el data engineer, y se complica mucho y nos cuesta mucho dar pasos hasta conseguir aterrizar las soluciones. Os voy a contar un caso que nos ha pasado con Teams, que no sé si habéis vivido en la pandemia la evolución de Teams. Básicamente lo que hemos hecho ha sido perseguir a Zoom. Zoom es una solución de videoconferencia que todos habréis usado y durante esta pandemia ha tenido un éxito arrollador. Y Teams ha ido incorporando funcionalidad a un ritmo que yo no lo había visto en los años que llevo trabajando en Microsoft. Los ciclos de desarrollo de Teams se han acelerado a un nivel enorme. La presión de tener Teams en producción ha sido enorme también. Había un día en abril se llegaron a contabilizar 200 millones de usuarios de Teams. La presión era tan grande que Teams tuvo que empezar a utilizar Azure y gracias a tener una nube que podía escalar se pudieron dar respuesta a estos usuarios y el número de millones de horas que Teams ha ahorrado, porque con la capacidad de transcribir conversaciones, conectarlo con documentos, tener documentos en SharePoint y facilitar esta interacción ha sido enorme. El gran problema que tiene Zoom es una herramienta que hay que utilizarla de forma desconectada, las acciones se te van fuera de tu sistema y no está integrada con tus herramientas de productividad. El éxito de Teams ha propiciado que las APIs de Teams, las APIs de voz, las que estamos utilizando ahora mismo para que me podáis oír, sean
cogido de Teams y están disponibles en Azure en los servicios cognitivos. Las capacidades de procesado de lenguaje natural, de identificación de texto, de voz y de streaming. Y ahora mismo se pueden consumir como APIs. Todo esto está fenomenal, pero el tema de la inteligencia artificial todavía está en desarrollo a nivel de llegar a un número grande de usuarios, porque todavía, a pesar de utilizar un ordenador muy potente, con GPUs, TPUs y un montón de capacidades, para poder discriminar perros y gatos, el nivel de precisión todavía no llega al 100% y hay que invertir muchísima energía. Pero si pensáis, esto un niño de 2 años, habiendo visto no más de 100, 200 gatos en su vida, lo hace con un 100% de precisión. Él sabe que es un perro y es un gato. Y encima con un consumo energético muchísimo menor. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. En cuanto a cómo los sistemas, que ahora mismo la mayoría de la inteligencia artificial se basa en Deep Learning, que es muy buena para resolver determinados problemas, no tan buena para otros y desde el punto de vista energético poco eficiente. El problema de los rasgos de entrenamiento es un problema que ya todos los que trabajamos en inteligencia artificial nos tenemos que enfrentar a él tarde o temprano. Le provocó un problema a IBM con las primeras versiones de Watson, en el que el sesgo de entrenamiento era muy severo y hizo que todos, IBM y el resto de la industria, fuéramos aprendiendo de eso para intentar mejorar los sistemas. Agradecerle, desde luego, a nuestros compañeros de IBM el esfuerzo que hicieron hace años por empujar y ser pioneros en este uso de tecnología. Y otro riesgo con el tema del Machine Learning son la sensibilidad hacia los ataques. Quien no lo conozca, los ataques adversativos o adversarial, no se sabe muy bien cómo traducir este término, consiste básicamente en que las redes neuronales, igual que son muy buenas reconociendo patrones, se les puede trucar fácilmente o relativamente fácilmente. Este es un ejemplo, y ahí abajo tenéis la publicación en que un sistema de reconocimiento visual con estas gafas tan esotéricas se le puede confundir a esta persona y hacer que el sistema diga que es otra completamente diferente. Esto en imagen médica es un grave problema porque se pueden introducir perturbaciones, además muy sutiles, en el que no hay mucha diferencia entre la imagen con perturbación y la imagen original, y una imagen que inicialmente es normal, puede que sea patológica con una perturbación introducida de forma deliberada. Esto es un grave problema realmente, y los nuevos modelos y los desarrollos intentan solucionar esto trabajando en predictibilidad y transparencia, entendiendo lo que hay dentro de los sistemas de inteligencia artificial, pudiéndolos explicar, que sean transparentes y para generar confianza de cómo funciona. Microsoft tiene un equipo enorme trabajando en esto, en todos los desarrollos con inteligencia artificial que hacemos, porque es fundamental, sobre todo en el ámbito sanitario, poder explicar cómo funciona el sistema si sobre todo lo que piensas es certificarlo como medical device. La regulación en el tema de la inteligencia artificial todavía se está asentando. Este es lo común que ahora mismo vemos desde la Comisión Europea o de las agencias gubernamentales norteamericanas, las áreas donde hay que incidir. Fundamentalmente hay que intentar conseguir conjuntos de datos públicos que permitan alimentar estos sistemas, porque la fortaleza de la inteligencia artificial viene por la disponibilidad de los datos. Buscar asociaciones posiblemente público-privadas que permitan generar datos de forma masiva y alinearlo los planes nacionales de captura de datos con las necesidades de los investigadores, claro. A nivel de los pacientes está sucediendo algo que, bueno, durante los últimos años ya se veía venir y ahora es más claro, y con el tema del COVID se está exacerbando, que es la fuerza gravitacional de los datos en sanidad. La fuerza gravitacional en el sentido no de grave, sino de fuerza física, como la fuerza de la Tierra, la gravedad. En los hospitales, en sanidad, converge hacia el hospital, los sistemas sanitarios, pero empieza ya a haber cada vez más datos generados por pacientes que se escapan fuera de ahí. Encima tú generas datos en centros gravitacionales separados, porque puedes ser usuario de un hospital público, irte a uno privado, moverte de país. Y estas fuerzas gravitacionales no nos funcionan muy bien para ser capaces de recoger toda esta información, y los pacientes ya están generando una fuerza que precisamente permita expandirlo y ser capaces de que el propio paciente pueda recoger esa información, esté en un contenedor que tengamos que proporcionarle
Igual que le damos un contenedor para guardar su información, pues pueda guardar su información médica y que sea portable y conectable para lo que él quiera. Esto nos permitirá hacer soluciones en el futuro mucho más basadas en el poder del ciudadano, que permita mejorar el diagnóstico. El diagnóstico es agrupar, es hacer clustering y permitir que los tratamientos mejoren. Ante esa tesitura tenemos una partida que jugar, porque ahora mismo hay dos grandes players en este mundo de los datos, que es Estados Unidos y China, y los europeos estamos un poco en el medio regulando. Nuestro papel no estamos jugando, ¿eh? Nuestro papel muchas veces es de regulador y poner a veces, preservar, por supuesto, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, pero somos el árbitro en este mundo. Es un terreno donde a lo mejor deberíamos empezar a jugar. El acceso a los datos es el principal problema de la medicina moderna. Toda la inteligencia artificial se basa en el acceso a la generación de datos y la generación de este tipo de sistemas de información. Y ya habéis visto los problemas cuando eso no sucede. Esto es un gráfico del número de fallecidos que todavía no tenemos muy claro en España, y estos picos básicamente son anomalías en el reporte de los datos porque no hemos conseguido generar un buen sistema en el que podamos tracear esta información y moverlo a sistemas más grandes que permitan generar sistemas de explotación. Para mí este ha sido el gran aprendizaje la gran prueba de que esto era así durante los 6 meses de COVID-19. Hemos trabajado con diferentes hospitales, gobiernos regionales, centros de salud y demás, y lo que más nos ha costado ha sido generar repositorios de información por diversas razones, ¿eh? Y este es algo que probablemente deberíamos trabajar en el futuro. Los norteamericanos lanzaron esta iniciativa. No nos queda mucho tiempo, si te rogaría, ¿vale? Me quedan, yo en 2-3 minutos termino. Los norteamericanos lanzaron esta iniciativa para generar una cohorte de pacientes a nivel estadounidense, colaboración pública-privada, y generar un gran data lake de datos COVID que permita asentar las bases de investigación. Pero en España, que yo sepa, los únicos que han dado un paso en firme en esta dirección ha sido un hospital privado, HM Hospitales, que publicaron de forma abierta los datos que ellos tenían de 2.300 pacientes COVID. He hecho en falta datos públicos de nuestro sistema de salud, porque en definitiva esto podría ser una oportunidad para mejorar sistemas que en un futuro pudieran ser la base de investigación y de generación de conocimiento y de generación de oportunidades, y a lo mejor transformar nuestra economía a una economía basada en el conocimiento. Ya terminando, esto es una iniciativa que lanzamos desde Fundación 29 y con Microsoft, dando un framework o un playbook que permite coger datos de salud y exponerlos bajo un paraguas de Open Data, y cumpliendo la privacidad y la seguridad y la privacidad del paciente. Como habéis visto, esto es una amalgama de productos y de tecnologías. La respuesta que Microsoft quiere dar, ayudaros a que consigáis aterrizar soluciones de forma rápida, es este producto que ahora está en preview en Estados Unidos y que saldrá a finales de año, que es una nube, un servicio basado en nube, que todos los servicios de Microsoft orientados a la sanidad están bajo el mismo paraguas. Que entonces Teams for Healthcare, Azure con los servicios de extracción de texto, Power BI para la extracción de datos, Azure con bases de datos, están bajo el mismo paraguas, sobre todo para proteger la seguridad de la información y que sea fácil lanzar sistemas. Y ya mi última slide, y como una vista al futuro, y perdonar que he ido muy rápido por el tema del tiempo, es algo que anunciamos ayer, que es algo que Microsoft lleva trabajando 5 años y ayer se lanzó como un producto. No es un proyecto de investigación, es un producto, que es un dispositivo que permite hacer monitorización de epidemias. Esto básicamente detecta los mosquitos, que los mosquitos llevan sangre de humanos, y cuando hay un outbreak, una explosión de una epidemia, se puede utilizar los mosquitos y su sangre como red de alerta temprana. Este dispositivo captura el mosquito, extrae la sangre, hace análisis de ADN y detecta patógenos. En la sangre, patógenos que afectan a humanos, en la sangre de los mosquitos. Ya está puesto en preview, ya hay algunos clientes en Estados Unidos ya utilizándolo para que permita generar estas redes de respuesta temprana. Y es simplemente un vistazo a posiblemente cómo será el futuro de la sanidad. Y nada más, esta es mi última slide. Ahí tenéis mis datos de contacto. Muchas gracias como siempre, a las 6. Y simplemente, como me imagino que estaré escuchando
bueno, representantes de hospitales, de gente que ha ayudado durante esta pandemia a hacer que los hospitales funcionen y que nuestros médicos puedan atendernos como ciudadanos, daros las gracias por el trabajo que habéis hecho durante estos 6 meses, por haber mantenido los hospitales vivos, generando sistemas de información que nuestros médicos han utilizado y nos han permitido tratarnos durante esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Julián. ¿Vale? La verdad es que ha estado apasionante y muy interesante. Me gustaría, la verdad que yo mismo tengo algunas preguntas y algún tema que me gustaría tocar, pero sinceramente, por lo que me comunica la organización, andamos muy mal de tiempo. Entonces, bueno, tenemos todos los contactos y si me permitís, doy por clausurado estas 2 ponencias y este plenario, ¿vale? Para poder habilitar que se cumpla el schedule del resto del programa del día, ¿vale? No, agradeceros de nuevo a las 6 y especialmente a Carlos y a Julián la participación. Y nada, pues muchas gracias y que siga yendo todo bien. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.